Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando un poco de democracia, hablamos de los tipos de democracia, democracia directa, democracia indirecta. Bueno, pero ahora seguimos con casi el mismo tema. Es interesante que esta serie de clases, de unidades que tenemos de esta materia, son muy importantes porque casi todo habla de distintos conceptos, de distintas visiones ideológicas sobre las libertades individuales y las libertades generales. Bueno, ahora vamos a hablar una corriente ideológica que nació en Inglaterra, que se llama el utilitarismo. ¿De qué se trata esta corriente ideológica? Bueno, es una filosofía fundada a fines del siglo XVIII por Jeremy Bentham, que establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza su utilidad. O sea, eso se trata el utilitarismo. ¿Pero quién era este inglés? Jeremy Bentham. Bentham lo llamaban un niño prodigio. Él a temprana edad comenzó a leer, tocaba violín ya a los 5 años, a los 3 años ya leía historia de Francia. Era un filósofo, economista, un pensador, un escritor inglés, padre del utilitarismo. Aquí hay una pequeña discusión. Algunos lo llaman a él padre del utilitarismo y hay otros actores que mencionan a otros o a otro filósofo como el padre del utilitarismo. Pero la discusión no es esa, sino más bien vamos a hablar de lo que es el utilitarismo desde el punto de vista ideológico. Bueno, eh, acá hay dos personajes, dos grandes personajes. Después vamos a hablar también de John Stuart Mill en la próxima clase, que está también dentro de esta unidad sobre las libertades. Son los representantes máximos del utilitarismo. O sea, John Stuart Mill, que es como ustedes saben, uno de los filósofos más importantes desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político, es discípulo de Jeremy Bentham. Él perfeccionó lo que es las ideas que Jeremy tenía sobre el utilitarismo. Debemos hacer aquello que aporta mejores resultados para la mayoría de las personas. Quiero aclarar nomás que estos son interpretaciones otra vez de las ideas y de los libros, especialmente del libro que escribió John Stuart Mill. Eh, Debemos decidirnos por los actos que acarreen el mayor bien para el mayor número de personas. O sea, lo que es útil para mí es lo que me hace feliz. Y eso es el utilitarismo. Vamos a ver cómo fueron interpretando estas ideas. Eh, es una doctrina, bueno, claro, toda corriente de pensamiento tiene que ver con una doctrina. O sea, todo es ideológico y una doctrina es una forma de pensar, una forma estricta de pensar y es una corriente que uno va discutiendo y va llevando y va asociando a otras discusiones, otras doctrinas a lo largo de los siglos, ¿verdad? ¿En qué contexto nace el libro de John Stuart Mill? Nace en los inicios del siglo XX, de 1900 para arriba. Inglaterra vivía un periodo de esplendor, era una era victoriana, Inglaterra en esa época era una gran potencia económica. Bueno, había tiempo, había forma y había grandes pensadores que tenían el tiempo para hacerlo y para pensarlo. Pero es muy importante dentro de así como Grecia, tener ese tiempo y ese contexto histórico para tratar de generar ideas. Y que era muy importante estas ideas porque el mundo no paraba de salir de cuestiones, por ejemplo, religiosas, donde se discutían también cuestiones morales, entre otras cosas, donde la economía, el capitalismo en sí tomaba mayor fuerza, comenzaba a tomar fuerza. Entonces en esa época fue muy importante también las cuestiones doctrinales u morales, como esta ideología o como esta corriente doctrinaria que es el utilitarismo, ¿verdad? La finalidad de la acción humana y la felicidad está vinculada a la realización de las acciones útiles. Es bueno lo que no es útil para ser felices. Es bueno lo que no es útil para ser felices. O sea, lo que es útil sería lo correcto. Lo que es útil para mí es lo que me hace feliz. Entonces, de eso se trata la felicidad. También hay una discusión. El ser humano, por ejemplo, encuentra para muchos actores su verdadera felicidad en la realización plena. O sea, si uno se realiza plenamente en la vida,
O sea, lo máximo que el ser humano puede alcanzar en la vida es una realización. Por eso justamente yo siempre digo y discuto a veces de los debates que esas, por ejemplo, esas ayudas solidarias o las ayudas direccionadas o programas como Tecopona, Tecoja, etcétera, etcétera, algunos dicen que le acomoda al ser humano. Realmente no hay ningún fundamento científico que diga eso, porque lo que busca el ser humano en realidad es ser útil, hacer cosas útiles en la vida. Entonces eso se ha demostrado con los siglos, ¿verdad? Podrían ser por otras cosas los supuestos acomodos de las personas, pero el objetivo del ser humano, y también ya lo hablaba hace más de 100 años, el utilitarismo es hacer las cosas, sentirse útil y ser felices a través de las cosas que a uno les es útil. Pero ven, esto es también el punto de vista individual. Es siempre John Stuart Mill, su premisa básica era buscar la felicidad. ¿Y cómo buscarlo? Bueno, hay que lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas posibles. Acá ya habla justamente todavía su punto de vista individual, habla ya de las otras personas, un aspecto muy importante. Hay que involucrar a otros, también habla del prójimo y la felicidad del otro es tan importante como la mía. Nosotros pensamos la felicidad de uno propio, como uno, cuál es lo que a uno le da utilidad, es lo que a uno le hace feliz. La moral, bueno, qué es lo bueno y qué es lo malo para los utilitaristas. Bueno, para terminar, lo que una acción es moral, se deben calcular las consecuencias de tu acción. Si lo bueno supera lo malo, la acción es moral. ¿Cómo efectuar ese cálculo? ¿Cómo yo voy a saber si lo bueno supera lo malo? ¿Cómo voy a hacer ese cálculo? ¿Cómo puedo efectuar? Y si hablamos del prójimo, que es importante también la felicidad del prójimo, lo que al prójimo le es útil, le hace feliz, ¿cómo nosotros vamos a definir qué le hace feliz al otro y qué no? Estas, por ejemplo, fueron cuestiones que se le planteaban a los utilitaristas cuando ellos hablaban de la moral, pero el fin último de ellos era la libertad y la felicidad, y era no intervenir en la felicidad, en la libertad del otro, en la felicidad del otro. Hablaban de buscar la utilidad de uno de forma solidaria, pero sin intervenir. Esta fue la respuesta de los utilitaristas a las críticas que recibieron del punto de vista qué era moral y qué no era moral para uno o para otro. Cómo eso se determina, qué es bueno y qué es malo para uno y para otro. Bueno, lo que buscan también es, pero claro, todas las corrientes individualistas, que el mayor número de personas sea feliz. Eso es también una discusión. Podemos entrar también en la discusión sobre la felicidad, que es felicidad para uno y para otro. Eh, John Stuart Mill añade que los planteamientos de Beckman, criterios cualitativos en los cálculos de los placeres y dolores, considerar los más deseables y valiosos, eso en la escala de valores. El principio de utilidad no hace referencia al mayor grado de felicidad individual, sino al mayor grado de felicidad total. Se habla no solamente de la felicidad de cada uno, sino que de esa suma de felicidades de cada uno. El principio de utilidad surge de un sentimiento natural de sociabilidad que se desarrolla en forma espontánea, como la inteligencia, la educación y la ayuda en su desarrollo. La educación más que la reforma social conduce a progresar y desarrollar un sentimiento de unidad, de manera que entren en contradicción la felicidad general y la felicidad individual. Acá hay muchas contradicciones que se van a ir discutiendo. Vamos a hablar también dentro de este mismo contexto de otras corrientes ideológicas que de una u otra forma también estudió profundamente las ideas de John Stuart Mill y que también lo refutó con otras propuestas. En tanto, el utilitarismo en un marco teórico para la moralidad basado en la maximización cuantitativa de las consecuencias buenas para la población. Cuando mejores cosas nos pasan, cuando hacemos cosas o sea, cosas que más nos sirven a nosotros, más no somos felices. En general, él habla en forma general. Cuando más personas son felices, o sea, la felicidad es más general, entonces habla, pero desde el punto de vista
de la felicidad individual. La moralidad de cualquier acción o ley viene definida por la utilidad para la humanidad. Tiene que ser, o sea, no solamente tiene que ser útil para mí, sino que tiene que ser útil para toda la humanidad. Bueno, esto surgió ya después de las discusiones y de los discursos que se hablaban de cuestiones contradictorias de estas corrientes ideológicas, pero para el tiempo fue muy importante. Nadie puede negar de la importancia de estas nuevas ideas que fueron surgiendo de estos genios, de estos filósofos ingleses, y de que hoy también podemos hablar de que el pensamiento general de la filosofía pragmática, ¿verdad? Pero bueno, antes era de forma más incipiente, hablábamos de una filosofía utilitarista. El utilitarismo implica una teoría del conocimiento, una sociología, una ética que tiene como denominador común la idea que hemos de ser felices haciendo lo que es útil. Yo, desde mi punto de vista, ahí entra la realización personal, como dije al inicio. Sabemos que el utilitarismo, también las ideas de John Stuart Mill, son, desde el punto de vista individualista, las libertades individuales y personales. Solo puede ser útil aquello que nos resulte auténtico y no falseado. Porque los seres humanos sean felices es necesario que los individuos puedan autodesenvolverse, es decir, tener la capacidad de crecer, conocer y de modificar nuestras opiniones. Es muy importante. El utilitarismo de John Stuart Mill, no es un egoísmo. Para reforzar la autonomía moral no se puede actuar con reglas puramente subjetivas. En las acciones que nos favorecen como individuos no pueden surgir daños para el resto de los seres humanos. O sea, la gente dice, yo leí algunas críticas, decían, bueno, si a uno le hace feliz matar a otras personas, entonces a él es útil hacer eso. O sea, es útil para él eso porque eso le hace feliz. Entonces aquí lo que habla, que no se puede hablar de la felicidad desde el punto de vista subjetivo, sino que más del punto de vista general. Ya entran ya algunas contradicciones. También habla que la felicidad supone un gozo solidario. O sea, yo no puedo ser feliz yo nomás. Obviamente que a mi alrededor la gente también tiene que ser feliz. Y que también mi felicidad tiene que tener algún impacto positivo en los demás, sin intervenir, claro, de forma directa en que uno sea o no sea feliz, porque ellos son férreos defensores de las libertades individuales y de lo que libertad significa para esta doctrina, ¿verdad? Porque ellos hablan de libertades individuales, pero para otras doctrinas la libertad individual significa otra cosa. No es que uno es más libre y menos libre dependiendo de la corriente doctrinaria, sino que son interpretaciones ideológicas doctrinarias. En este contexto, para Ralph, el utilitarismo no es una ideología estable por sus contradicciones, puesto que no todos se benefician del bienestar general, claro, que promete, y algunos de los sacrificios, entrecomillado, que los individuos tendrían que hacer por el bien común, atentan contra sus propios derechos y libertades. Acá ya entran otras ideas más libertarias, inclusive de lo que ya se le considera a John Stuart Mill como libre. Acá Ralph es uno de los defensores de la ultralibertad. Ya son cuestiones más también subjetivas, ¿verdad? Porque ustedes saben y sabemos nosotros como estudiosos de la filosofía que la libertad es una cuestión muy subjetiva. En conclusión, bueno, yo concluyo que principalmente para que uno pueda autorrealizarse y hacer las cosas que realmente les son útiles, en primer término tiene que tener la oportunidad de hacerlo. Tiene que tener esa oportunidad para ser y para hacer. Y también tiene que tener una alta educación, una educación liberadora. No libertaria, sino que liberadora. O sea, una educación, una persona educada y formada es realmente una persona que pueda hacer cosas que realmente le puedan hacer útil sin entrar en esa discusión subjetiva de qué es feliz y no es feliz para uno y para el otro. Bueno, nos despedimos. Felicitaciones.